Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este octavo capítulo de la serie de cómo construir un violín desde cero, quiero enseñarte el proceso para construir las contrafajas, o también conocidas como contraaros. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Para este episodio, serán necesarias 6 piezas de madera blanda como el pino, o en su defecto, de la misma madera con la que fue construida la tapa superior del violín. La función de estas piezas es aumentar la superficie de contacto de los aros, para un mejor pegado de las tapas. Estas piezas de madera deben tener 19 centímetros de largo aproximadamente, 2 milímetros de grueso, y 8 milímetros de ancho. Para empezar con el proceso, el primer paso consiste en mojar la madera por al menos 5 minutos. Posteriormente, se procede a dar la forma de cada una de las curvas del violín, utilizando un domador de aros, que en su defecto, no es más que un tubo de metal que está muy caliente. Como dato adicional, es importante mencionar que la temperatura ideal para doblar la madera de cualquier instrumento, corresponde a 80 grados centígrados. Por otra parte, también es muy importante mencionar, que para evitar que la madera se rompa durante el proceso, es indispensable poner en la parte superior de la pieza que se está doblando, una lámina de metal delgada y flexible, que permita presionar la madera sobre el domador, y evitar así, que ésta se astille o se rompa por el exceso de presión. Cuando la forma ya está medianamente cerca, se debe empezar a comprobar su encaje con los respectivos aros, hasta tener un ajuste perfecto. Una vez se tienen los 12 contraaros, o contrafajas terminadas, se procede a hacer las marcaciones para su instalación. Para este proceso, se debe posicionar la contrafaja en su respectivo lugar, y marcar en cada uno de los extremos, dejando 1 centímetro a cada lado, para poder incrustar en cada uno de los tacos. Una vez hechas estas marcas, se procede a cortar los excedentes. En este caso el corte se hace por medio de un formón, pero se puede utilizar cualquier herramienta de corte. Realizada esta operación, se vuelve a posicionar la contrafaja en su lugar, y cuidadosamente, se marca el contorno del pedazo sobrante que se va a incrustar en cada uno de los tacos. Una vez hecho lo anterior, se procede a tallar la pequeña caja por medio de un mini formón, con el objetivo de que el contraaro o la contrafaja ingrese a presión. Esta pequeña herramienta se puede fabricar afilando un destornillador pequeño a manera de formón. Cuando el orificio ya tiene a simple vista el tamaño adecuado, se procede a realizar una medición introduciendo la contrafaja, y verificando que ésta ingrese de forma ajustada y a ras con el aro. Posteriormente, se procede a realizar la misma operación en el otro extremo. Con el primer contraaro listo y encajado en su respectivo lugar, se procede a realizar con exactitud los mismos pasos para las demás contrafajas.
Una vez terminada la operación de abrir las cajas para el primer lado del violín, se procede a aplicar pegamento y a sujetar cada contraaro por medio de algún tipo de prensas. En este caso, y como se ha venido trabajando en los capítulos anteriores, voy a aplicar pegamento blanco para madera, ya que a través de diferentes estudios y experimentos de campo, se ha logrado determinar que no hay ningún cambio sonoro ni estético en el resultado final del instrumento, y que el uso de pegamentos como los diferentes tipos de cola artesanal, se utilizan con el objetivo principal de que el instrumento sea fácil de desarmar en caso de necesitar una reparación. Sin embargo, y como se ha mencionado en todos los demás episodios, es muy importante saber que las escuelas más puristas de lutería de instrumentos de cuerda frotada, prefieren utilizar tradicionalmente cola fabricada a partir de piel y hueso de animal. Así que puedes utilizar el pegamento que más sea de tu agrado según tus facilidades. Posteriormente, y con el tiempo de secado pertinente, se procede a cepillar las contrafajas cuidadosamente, con el objetivo de dejarlas a ras con los tacos y con los aros. Realizada esta operación, se procede a refinar el trabajo asentando toda la estructura sobre una lija de grano 100, con el propósito de nivelar al máximo la superficie de contacto, y asegurar así, un pegado excelente con la tapa. Finalizada esta etapa, ya se puede retirar la estructura del molde o formaleta, para pulir la parte interna de las contrafajas y de los mismos aros. Este proceso se hace con lijas de diferentes granos, procurando dejar lo más limpia posible la parte interna del instrumento. Terminada esta operación, el paso siguiente consiste en realizar el mismo proceso, con las 6 contrafajas de la otra cara del violín. En este punto, la estructura de los aros está totalmente completa y solo hace falta darle un acabado a los tacos. Para ello, se procede a dibujar en cada pieza, una línea curva que una la esquina inferior izquierda, con la esquina superior derecha. Realizada esta operación, el paso siguiente consiste en quitar el material sobrante por medio de gubias y formones. Este proceso se debe hacer retirando pedazos pequeños, hasta lograr llegar a la línea trazada con el lápiz, dando como resultado una forma redondeada, más estética, y que no quitará espacio a la caja de resonancia para la propagación del sonido. Esta operación, también se debe realizar en el taco superior, como también en el taco inferior. Finalizada esta tarea, solo hace falta lijar cada una de las piezas, para darles el acabado final. Con esto hemos llegado al final de este video, y la estructura ya está lista para unir toda la caja de resonancia, así que no te pierdas el próximo capítulo en el que sellaremos el cuerpo del violín. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejarme tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido, con la mejor calidad. Hasta la próxima.